esposo me abandonó durante el tratamiento contra el cáncer. 4 años después quiso volver conmigo, sin saber que estaba libre de cáncer y viviendo con el ex de quien siempre estuvo celoso. Hace 5 años me casé con mi ex esposo Jerry y alrededor de 1 año después me dejó en una de las peores etapas de mi vida. En ese entonces, ambos teníamos 25 años. Habíamos salido juntos durante 3 años después de la universidad y luego nos casamos porque parecía el siguiente paso lógico, ya que ambos estábamos felices el uno con el otro. Estuvimos casados por unos 4 meses, cuando de repente me diagnosticaron cáncer de cuello uterino en etapa 2. Había tenido síntomas durante un par de meses, pero los habíamos atribuido a cansancio general y enfermedades menores, hasta que las cosas empeoraron. Tuvimos que tomar mi condición en serio, y fue entonces cuando recibí el diagnóstico. A partir de ahí, iba y venía del hospital de manera regular, y durante los primeros meses Jerry fue extremadamente servicial. Me cuidaba muy bien, manejaba todos los informes médicos y mantenía contacto con los doctores. Sentía que no tenía que preocuparme por nada, y aun cuando comencé la quimioterapia y empecé a perder el cabello, él se afeitó la cabeza en solidaridad conmigo. En resumen, era literalmente perfecto. Sin embargo, comenzó a perder la fe cuando, después de casi 6 meses y varios tratamientos, no mostraba signos de mejoría. Poco a poco, mi estado empeoraba. Empezó a distanciarse emocionalmente de mí, y cuando intentaba hablar con él, simplemente me ignoraba. Ya estaba pasando por mucho, y su comportamiento me hacía sentir rechazada. No podía soportarlo, así que comencé a provocarle peleas solo para obtener su atención. Eso pareció funcionar por un tiempo, pero luego se alejó aún más de mí emocionalmente. Finalmente, unas 2 semanas antes de nuestro primer aniversario de bodas, me desperté un día y descubrí que se había ido. Solo dejó una nota en la mesa de noche, diciéndome que no lo buscara porque no quería ser encontrado. Al principio, pensé que estaba jugando una broma, así que intenté llamarlo y le envié varios mensajes, pero ninguno llegó. Después de unos minutos, me di cuenta de que me había bloqueado no solo mi número de teléfono, sino también en las redes sociales. Entré en pánico y llamé a mis suegros, quienes me dijeron que no sabían nada al respecto y que se comunicarían conmigo lo antes posible, pero nunca lo hicieron. Le conté a mis padres lo sucedido y se mudaron conmigo para cuidarme en su ausencia, que asumimos sería solo por unos días. Lamentablemente nunca regresó. Después de su desaparición, hice todo lo posible por encontrarlo, pero nunca logré dar con él. Se había ido para siempre, y me tomó mucho tiempo recuperarme emocionalmente. Estuve profundamente deprimida por mucho tiempo después. Intenté comunicarme con mis suegros varias veces tras su desaparición, pero después de esa primera llamada, no respondieron hasta un mes después. Me visitaron, pero actuaban de forma fría y extraña. Más tarde, revelaron que solo venían para entregarme los papeles del divorcio. Estaba devastada y me di cuenta de que habían estado en contacto con Jerry, pero se negaron a darme más información. Me dijeron que él no quería saber nada más de mí y que lo sentía mucho, pero que tenía que terminar de esa manera porque no podía seguir desperdiciando su vida conmigo. Me dolió mucho porque estaba claro que la única razón por la que me dejó fue porque tenía cáncer y no quería cuidarme más. No es que no entendiera lo que estaba pasando, debía ser difícil para él, pero lo mínimo que pudo haber hecho era tener una conversación conmigo. Después de 3 años juntos y 1 año de matrimonio, creo que eso era lo menos que nos debíamos mutuamente. Una conversación honesta y transparente sobre nuestros sentimientos, pero él no pensó que me debía siquiera eso, y por eso se fue sin decir una palabra. Me tomó un tiempo asimilarlo emocionalmente, pero después de que sus padres me entregaron los papeles del divorcio, los firmé sin armar ningún drama. Ya era bastante obvio para mí que no quedaba nada por lo que luchar en esta relación, así que era mejor dejarlo ir de una manera digna. Por supuesto, contraté a un abogado para que revisara todo con mucho cuidado, pero siendo sincera, sus términos eran bastante justos. Además, en 1 año de matrimonio, realmente no teníamos bienes compartidos, y ninguno de los dos quería prolongar el asunto. Así que, tras cumplir con el periodo de espera, finalizamos el divorcio sin siquiera vernos cara a cara. Todo lo que tenía que comunicarle se hizo a través de mi abogado, quien hablaba con sus padres y su abogado. Y eso fue todo, y dado que fue un divorcio de mutuo acuerdo, no había necesidad de que nos viéramos. Después de eso tampoco volví a saber de mis suegros, y aunque estaba completamente destrozada, sabía que de alguna manera tenía que seguir adelante. Mi estado de salud comenzó a empeorar debido al sufrimiento emocional que estaba atravesando. Aunque mis padres intentaban ser fuertes por mí, podía notar que les resultaba muy difícil verme en ese estado. Por su bienestar, sabía que no podía simplemente rendirme, aunque en ese momento habría sido lo más fácil para mí. Decidí que iba a luchar por mi vida, y no sé si fue algo mental o si el tratamiento comenzó a funcionar, pero de alguna manera logré salir adelante. Ahora estoy bien y desde hace 3 meses estoy libre de cáncer. No fue nada fácil para mí, y durante los últimos 4 años todo lo que he hecho es tratar de agradecer por mi vida.
Parte de esa gratitud significaba que estaba lista para darme una segunda oportunidad en el amor, y por eso acepté que mi exnovio se mudara conmigo hace 6 meses. Un poco de contexto sobre mi ex y yo. Él y yo nos conocimos en la universidad y salimos durante 2 años, pero nos separamos poco después de graduarnos porque queríamos cosas diferentes en la vida. Mi ex, llamémoslo Andy, y yo éramos parte de un círculo más grande de amigos. Y de hecho, fue así como conocí a Jerry, ya que él también formaba parte de ese grupo. Después de graduarnos no mantuvimos mucho contacto, pero un par de meses después de que Andy y yo termináramos, Jerry se acercó a mí y empezamos a hablar. Nos hicimos amigos y, en unos meses, me confesó que incluso cuando estábamos en la universidad, siempre había tenido sentimientos por mí, pero nunca actuó porque yo estaba con Andy. Sin embargo, ahora que Andy y yo habíamos terminado, quería pedirme salir, y después de un par de meses, finalmente le dije que sí. Así fue como terminamos juntos, pero incluso cuando nuestra relación se volvió seria, Jerry siempre parecía un poco inseguro respecto a Andy. Por eso, aunque seguía siendo amiga de Andy después de nuestra ruptura, poco a poco fui alejándome de él hasta bloquearlo por completo, porque sabía que Jerry no se sentía cómodo con Andy. Nuestros amigos en común me dijeron que Andy estaba muy decepcionado porque lo ignoré y lo bloqueé después de empezar con Jerry, pero sinceramente no había nada más que pudiera hacer. En ese momento, Jerry era más importante para mí que cualquier otra persona, porque estaba muy comprometida con él. Eventualmente, obviamente, terminé casándome con Jerry y me olvidé de Andy por completo, pero después Jerry y yo terminamos divorciándonos. Aunque nunca lo publiqué en las redes sociales ni lo hice público, sí se lo conté a algunos amigos, y supongo que así fue como Andy se enteró de nuestro divorcio y mi diagnóstico. 5 meses después de que se finalizó mi divorcio, Andy me contactó por correo electrónico. Me dijo que lamentaba mucho todo lo que estaba pasando, tanto el divorcio como el cáncer. También dijo que le gustaría mucho que volviéramos a ser amigos, pero que entendería si no me sentía cómoda con eso. Fue muy dulce en ese correo electrónico. Y terminó diciendo que quería que supiera que siempre estaría ahí para mí si alguna vez necesitaba a alguien con quien hablar. Sin embargo, en ese momento, todavía estaba lidiando con el impacto de que Jerry me hubiera dejado, así que no respondí por 10 meses. Pensé en ese correo de vez en cuando, e incluso pensé en responderle, pero no pude hacerlo hasta 10 meses después, cuando finalmente había hecho las paces con el hecho de que Jerry se había ido y no iba a volver. Le conté a algunos amigos sobre ello, y ellos insistieron en que al menos hablara con Andy, aunque fuera en un plano amistoso. Así que eso fue exactamente lo que hice. Realmente no tenía intención de volver con él ni nada por el estilo. Solo quería aclarar las cosas entre nosotros porque, obviamente, él estaba haciendo un esfuerzo por lo mismo. Le respondí de una manera completamente platónica, y así fue como comenzamos a hablar de nuevo. Volvimos a ser muy buenos amigos, y era agradable tener a alguien con quien hablar regularmente, especialmente porque, para ser honesta, Andy siempre me ha entendido más que nadie. Tenía otros amigos, claro, pero con él siempre había tenido algo especial, y hablar con él me hacía feliz. Mis padres también lo notaron y me animaron a seguir hablando con él, incluso si solo éramos amigos. Durante unos meses, solo hablábamos en línea, y luego comenzó a visitarme en casa. Poco a poco, empezamos a acercarnos nuevamente, y aunque no estaba lista para volver con él ni nada parecido, finalmente me dijo que nunca había dejado de amarme. Saber que había empezado a salir con Jerry había sido un gran golpe para él, pero el saber que yo era feliz fue suficiente para mantenerse alejado de ambos. Sin embargo, ahora que Jerry ya no estaba y que habíamos vuelto a ser amigos, sintió que tenía que decirme la verdad, que me amaba. No esperaba que volviera con él, pero necesitaba sacarlo de su pecho. Aprecié su honestidad, pero estaba muy confundida porque habían pasado 3 años desde mi divorcio y siempre me sentía incómoda pensando en Jerry y en nuestro pasado, ya que nunca tuvimos un cierre real. Estaba muy dividida entre si debía intentar seguir adelante o no, aunque realmente me gustaba Andy. Y, siendo sincera, estaba bastante segura de que ahora lo amaba, incluso más que antes. Mis padres y amigos hablaron conmigo y me recordaron que habían pasado 3 años completos desde mi divorcio, y que si Jerry no había regresado hasta ese momento, significaba que nunca le importé y nunca lo haría. Necesitaba darme una segunda oportunidad, especialmente porque estaba mejorando en términos de salud. Habiendo luchado una vez por mi vida, sabía que tenía que valorar lo que tenía en el momento presente, porque no hay manera de saber qué puede pasar en el futuro. Me convencieron de dejar de vivir en el pasado y darle una oportunidad a Andy. Así que, un par de semanas después de su confesión, decidí volver con él. Después de unos meses de estar juntos nuevamente, me dijo que quería ser él quien me cuidara. Me dijo que quería mudarse conmigo, y después de pensarlo un poco, mis padres y yo decidimos que, dado que ya pasaba la mayor parte de su tiempo conmigo en mi casa, sería mejor que simplemente se mudara aquí.
Así que acepté que se mudara, y desde entonces hemos estado viviendo juntos. Ha sido genial, me encanta tenerlo cerca, y un par de semanas después de que se mudó, una vez que se familiarizó con mi rutina, mis padres se mudaron. Todavía me visitan regularmente, por supuesto, pero finalmente tienen algo de tiempo para ellos mismos y creo que realmente lo aprecian. No estoy lista para un segundo matrimonio por ahora, pero Andy y yo hemos hablado de la idea y tal vez con el tiempo pensemos en casarnos. Sin embargo, durante los últimos meses, realmente he sido feliz por estar libre de cáncer y viviendo con Andy, quien realmente me ama, y yo también lo amo a él. Todo era simplemente perfecto hasta principios de esta semana, cuando Jerry se puso en contacto conmigo. Finalmente me había desbloqueado en todas partes y me envió un mensaje por Facebook diciéndome que se había dado cuenta de que me había tratado muy mal y que no me lo merecía. Por supuesto, no era mi culpa haber sido diagnosticada con cáncer ni que no estuviera respondiendo bien al tratamiento, pero él se frustró y, en un acto cobarde, decidió marcharse sin siquiera hablarlo conmigo. Dijo que me debía un cierre y, sinceramente, más que nada quería volver conmigo porque en los últimos 4 años todo lo que había hecho era extrañarme terriblemente. Afirmó que estaba listo para darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio y que las cosas volvieran a ser como eran, incluso si eso significaba que tendría que cuidarme por el resto de su vida. Dijo que estaba dispuesto a hacerlo todo y decidí invitarlo a visitarme, pero no por las razones que él creía. Y aquí es donde puede que yo haya actuado de manera extraña porque mis intenciones eran muy obvias. Estaba intentando lastimarlo. Nunca había publicado nada sobre mi diagnóstico ni mi recuperación en ningún lado. Solo mi familia y amigos cercanos sabían que estaba bien ahora. Así que él, obviamente, todavía asumía que yo seguía luchando contra el cáncer. Y después de tomarse un descanso de 4 años, decidió finalmente regresar a mí. Fue tan insultante que creyera que yo lo iba a aceptar de vuelta después de cómo me había tratado y fingido que no era parte de su vida durante los últimos 4 años. Me enfurecí al leer ese mensaje porque estaba claro que él realmente creía que simplemente lo aceptaría de vuelta, sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestó en explicarme qué había estado haciendo durante esos 4 años, así de confiado estaba. Estaba muy molesta por eso, así que decidí que le iba a dar una lección. Lo invité a mi casa solo para mostrarle cómo era mi nueva vida. Él no tenía idea de que estaba viviendo con Andy porque nunca he sido de publicar sobre mis relaciones. Incluso solo publiqué sobre Jerry en línea cuando me casé. Así que en este momento muy pocas personas saben sobre mi relación con Andy y obviamente ninguna de esas personas ha estado en contacto con Jerry. Por eso, hace un par de días, cuando Jerry llegó a mi casa con flores y chocolates, lo primero que hice después de abrirle la puerta fue llamar a Andy para que viniera a la puerta y le dije a Jerry que, aunque realmente apreciaba su disculpa, las flores y los chocolates, yo había seguido adelante con mi vida y no quería que volviera. Jerry inmediatamente perdió el control porque, obviamente, Andy era la única persona con la que siempre había sido extremadamente inseguro. Empezó a alterarse, diciéndome que lo había traicionado y demás, e incluso me acusó de haberle sido infiel. No entiendo cómo puede contar como infidelidad si ni siquiera estaba con él cuando volví a salir con Andy. Pero bueno, no me importó su reacción porque todo lo que quería era darle un shock. Y lo logré. Así que mientras estaba teniendo un colapso en mi porche, decidí cerrar la puerta y regresar a ver televisión con Andy. Para aclarar, no le había contado a Andy sobre esto, pero no tuvo problema con lo que hice. Sin embargo, mis padres y amigos pensaron que no había ninguna razón para hacer esto. Podría haberlo dejado pasar porque, según ellos, solo estaba invitando toxicidad a mi vida nuevamente. Y siendo honesta, no creo que estuvieran equivocados, porque después de que se fue ese día, mis ex-suegros no han dejado de intentar contactarme, ya que piensan que he sido completamente insensible. Dijeron que si ya había seguido adelante, entonces no debería haber accedido a invitar a su hijo a mi casa ni darle falsas esperanzas, porque él realmente se sentía arrepentido por todo lo que había hecho y quería arreglar las cosas conmigo. Por eso había hecho el esfuerzo de contactarme y venir a visitarme. Me acusan de intentar arruinar su salud mental a propósito, e incluso tienen la audacia de sospechar que siempre tuve una relación con Andy, aunque saben perfectamente que durante los últimos 4 años no pensé en nada más que en recuperarme. Antes de casarme, eliminé a Andy completamente de mi vida solo por Jerry, así que no entiendo cómo tienen la osadía de acusarme de haber tenido una aventura con él. De todas formas, están intentando hacerme parecer la villana y actúan como si su hijo fuera completamente inocente en toda esta situación. Como mencioné, mis padres y amigos ya están en contra de lo que hice. Me han dicho que lo que hice fue completamente innecesario.
Entienden que sentí la necesidad de desquitarme con él, pero al final del día eso no cambia el hecho de que fue algo un poco mezquino. No están haciendo un gran drama al respecto, pero han expresado lo que piensan, y me siento algo culpable por lo que hice. Podría haber evitado todo el drama si simplemente no le hubiera respondido, y sabía que había sido mezquina, pero ahora me siento mal. Sin embargo, todavía no creo que necesite disculparme con él ni nada por el estilo porque no creo que sea un asunto tan grave. Definitivamente no creo que sea tan grave como lo están haciendo parecer sus padres, especialmente considerando el hecho de que literalmente me dejó mientras luchaba por mi vida y estuvo desaparecido durante los siguientes 4 años, ni siquiera apareciendo para nuestro divorcio. Sus padres tampoco intentaron disculparse por lo que hizo, así que no entiendo por qué se espera que yo sea comprensiva y simplemente lo deje pasar todo, especialmente cuando mis ex-suegros saben cómo su hijo me trató en ese entonces. En fin, ¿fui la mala por invitar a mi exmarido a casa solo para mostrarle mi nueva vida? Actualización 1. Hola, muchas gracias por todos los comentarios en mi publicación. Todos fueron realmente útiles. Lo primero es lo primero. Hablé con mis padres y mis amigos sobre por qué hice lo que hice. No niego el hecho de que fui mezquina, y definitivamente no niego el hecho de que fue completamente innecesario. Podría haber evitado todo el drama simplemente no respondiéndole, pero sentí que necesitaba algo de cierre. No pensé bien las cosas. Tomé la decisión en un momento de impulso. Así que probablemente no fue la mejor manera de manejarlo, pero tampoco me arrepiento de ello. Ellos no tuvieron mucho que decir, simplemente decidimos no hablar más del tema porque realmente no valía la pena. Y tampoco fue tan malo como algunos de ustedes piensan, supongo que no fui capaz de comunicarlo adecuadamente en la publicación o algo así. Pero para que quede claro, mis padres y amigos no estaban insistiendo en que me disculpara con mi ex ni nada por el estilo, solo me dijeron que no estaban completamente de acuerdo con lo que hice, y lo dejaron ahí. No intentaron hacerme sentir culpable como lo están haciendo mis ex-suegros. Ahora que hemos hablado del tema, hemos decidido que simplemente estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Realmente no es un gran problema para ellos y nada en nuestra relación ha cambiado, así que estamos bien. El único problema que estoy enfrentando ahora son mis ex-suegros, porque están muy molestos con lo que hice. Piensan que he torturado emocionalmente a su hijo al invitarlo y creen que le debo una gran disculpa. No estoy bromeando, me han enviado varios correos electrónicos diciéndome que necesito disculparme con él en persona y que debo aclarar que no tuve nada que ver con Andy mientras estábamos juntos porque, aparentemente, Jerry está completamente destrozado. No entiendo por qué mis ex-suegros esperan tanto de mí, especialmente cuando no hemos tenido mucho contacto desde el divorcio. Sabían que lo que su hijo estaba haciendo conmigo era increíblemente incorrecto y aún así estuvieron de su lado y lo ayudaron a esconderse de mí durante el divorcio. No los culpo completamente, pero fueron una gran razón por la cual nunca pude obtener ningún tipo de cierre emocional con Jerry mientras nos separábamos. Entonces, ¿cómo es que eso estaba bien en ese entonces, pero ahora, como la salud mental de Jerry está en riesgo, de repente tengo que hablar con él y darle una explicación de todo? Él no pensó que me debía una explicación en aquel entonces, ni tampoco sus padres, así que ahora simplemente estoy jugando según las mismas reglas. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización y no he tenido problemas, pero por supuesto eso probablemente no les cayó bien a Jerry y a sus padres. Andy y yo trabajamos desde casa, pero supongo que ellos no lo sabían. Probablemente asumieron que Andy no estaría en casa si venían por la mañana. Jerry y sus padres me visitaron esta mañana y, cuando abrí la puerta, comenzaron a exigir que hablara con Jerry y le diera una explicación de todo lo que estaba pasando porque estaba muy confundido y no podían permitir que su hijo pasara por esto. Literalmente puse los ojos en blanco y les dije que no iba a tolerar ninguna de esas tonterías. No les debía nada porque Jerry no se molestó en darme una explicación cuando se fue. Y ahora él podía pensar lo que quisiera. No le iba a dar la satisfacción de obtener una explicación ni una reacción de mi parte. La única razón por la que incluso abrí la puerta fue para decirles esto en la cara, y luego les dije que si no se iban, llamaría a la policía. Entonces Jerry empezó a gritarme, diciéndome que era una persona horrible por lo que había hecho, me llamó mezquina, egoísta y luego empezó a insultarme. Cuando comenzó a gritar, Andy lo escuchó y vino a mi lado. Estaba furioso y podía notar que le costaba todo lo que tenía para no enfrentarse a Jerry, y realmente no quería que eso sucediera, así que saqué mi teléfono y le dije a Jerry y a sus padres que tenían que irse o realmente llamaría a la policía. Después de discutir conmigo durante unos segundos, finalmente se fueron porque ya había comenzado a marcar, aunque no dejaron pasar la oportunidad de insultarme un poco más. Eso no me afectó, aunque realmente enfureció a Andy, quien les respondió con insultos. Finalmente se fueron, y afortunadamente Andy me dijo que había comenzado a grabar todo en su teléfono. Aunque casi no hay video de lo sucedido, tiene una grabación completa de audio de Jerry gritándome y no dejó de grabar hasta que se fueron.
Ahora que tenemos esto, sabemos con certeza que, la próxima vez que se presenten, no solo presentaremos cargos contra ellos, sino que también contactaremos a nuestros abogados para presentar una orden de restricción contra Jerry y su familia. Pero realmente espero que no tengamos que pasar por todo eso y que me dejen en paz después de esto, porque creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Actualización 3. Hola, han pasado un par de días desde que Jerry y sus padres se presentaron en mi casa. Después de eso, no intentaron contactarme nuevamente y me sentí realmente aliviada. Hablé con un par de amigos sobre lo que había sucedido y me dijeron que lo que hice fue un poco mezquino e innecesario. Sin embargo, dado cómo estaban reaccionando ellos, pensaron que sería prudente que hablara con un abogado, por si acaso. Pero no creo que vaya a necesitar hacerlo, porque anoche recibí un correo electrónico de Jerry en el que me decía que se mudará a Europa con sus padres y que nunca volverá a molestarme. Aparentemente, después de dejarme, se mudó a California por un nuevo trabajo. Había solicitado ese empleo mientras aún estaba conmigo, pero no pudo hablar conmigo al respecto porque sabía que era imposible para mí mudarme en ese momento. Tampoco quería que siquiera lo considerara, pero al mismo tiempo, se sentía como una persona horrible por dejarme mientras yo luchaba por mi vida. Admitió ser un cobarde y dijo que se fue para evitar cualquier tipo de confrontación. Aunque tuvo un par de relaciones pasajeras en los últimos 4 años, nunca pudo tomarse nada en serio porque siempre lamentó lo que salió mal entre nosotros. Recientemente solicitó un puesto en Europa y había estado de regreso aquí por un par de meses para convencer a sus padres de mudarse con él y empezar de nuevo. Por eso también se había puesto en contacto conmigo porque ahora que estaba de regreso en la ciudad, al menos quería disculparse conmigo y darle otra oportunidad a nuestra relación. Sin embargo, después de verme con Andy el otro día, se dio cuenta de que no tenía derecho a entrometerse en nuestras vidas, especialmente después de todo lo que me había hecho pasar, y definitivamente no tenía derecho a cuestionarme, ni él ni sus padres. Así que ahora estaba haciendo lo correcto y dejándome en paz. Dijo que no esperaba ser perdonado porque todo esto estaba llegando demasiado tarde y era demasiado poco, pero quería disculparse por todo lo que había hecho porque había sido un cobarde e incluso sabía que no tenía derecho a hacer berrinches ni a enviar a sus padres tras de mí de la forma en que lo hizo. Sabía que Andy me amaba y que yo era feliz con él, así que se mantendrá alejado de mí ahora y, debo decir, me alegra mucho que haya llegado a esta conclusión. No respondí a ese correo electrónico, pero sí se lo mostré a Andy, a mis amigos y a mis padres. Ellos piensan que esto es suficiente para poner fin a todo lo que había estado pasando y estoy de acuerdo. Ahora, finalmente podemos dejar todo esto atrás y seguir adelante colectivamente. Esto es bueno porque en un par de meses creo que me gustaría casarme con Andy y comenzar un nuevo capítulo de mi vida con él. Supongo que finalmente obtuve el cierre que necesitaba y ahora estoy lista para casarme nuevamente, formar una familia y simplemente vivir mi vida al máximo una vez más.